Buenos días a todos, agradeciendo al comité organizador de esta jornada científica por haberme tomado en cuenta. Un agradecimiento también a ustedes por estar presentes. El tema que vamos a revisar es un tema interesante de sobremanera porque en la vida del ginecólogo es una condición que con mucha frecuencia se presenta. La situación especial que está amarrada a este diagnóstico es que puede ser considerado una condición sindrómica, es decir, algo que puede ser producido por diferentes situaciones, diferentes circunstancias o etiologías. Por lo tanto, se convierte en un reto diagnóstico a la hora que se nos presenta. Entonces, lo que vamos a revisar va en función de tratar de ir orientando de manera sistemática la forma en cómo tendríamos que abordar a nuestras pacientes. En términos generales, tenemos que considerar que masa anexial es algo que puede ser visto desde que está en la edad fetal hasta pacientes ancianas. Es decir, que puede estar presente en todos los grupos etarios. No es una condición exclusiva de una edad en particular. Por supuesto que esto también entonces nos crea el reto que, dependiendo de la edad de la paciente, así nosotros tendríamos que considerar las posibilidades diagnósticas que puedan estar presentes. En las pacientes entre 25 y 40 años, que quizás es el mayor grupo de pacientes evaluadas, la presencia o la prevalencia de esta condición como tal anda de alrededor del 7.8%. El diagnóstico de la condición tiene que tener las siguientes consideraciones. Primero, el diagnóstico, la meta de él es la evaluación para establecer cuál es el origen más probable de esa masa anexial. Es decir, lo primero que tenemos que considerar es de dónde podrá ser esa masa. Lo segundo, no menos importante, es excluir condiciones en las que pueda haber algún grado de malignidad o que pueda haber una urgencia. Generalmente y en muchas condiciones el diagnóstico definitivo va a requerir un abordaje quirúrgico, pero no siempre va a ser así. Entonces eso es como la parte importante de nuestra evaluación inicial, porque no significa que toda paciente con masa anexial la tendríamos que someter a un evento quirúrgico. La evaluación está sustentada fundamentalmente en tres condiciones. La primera, lo que les mencionaba inicialmente, la edad de la paciente. Es algo de suma importancia el grupo etario que estamos considerando y ya veremos más adelante de que dependiendo la edad, así nosotros tendríamos las posibilidades diagnósticas. La segunda es la localización anatómica de la masa. Y la tercera, sumamente importante, como habrán visto en la lámina anterior, la frecuencia entre 25 años y 40 es el estado reproductivo de la paciente. Esas tres condiciones van a ser claves para sustentar nuestra evaluación inicial. Por lo tanto, los objetivos del abordaje en el estudio de la masa anexial serían determinar el tipo histológico o la probabilidad del tipo histológico, porque sabemos de que esto queda determinado de manera inequívoca hasta que hay una evaluación histopatológica, pero podríamos nosotros adelantarnos a esta posibilidad de acuerdo a las características que encontremos. Determinar la etiología, determinar riesgo de malignidad. Esto tiene un realce en cuanto a la parte diagnóstica, en primer lugar porque desde el momento en que fundamentamos el diagnóstico como una masa o un tumor, recordemos que de manera coloquial nuestra gente siempre asume que cuando hablamos de un tumor estamos hablando de un cáncer. Algo que todos sabemos no es del todo cierto, porque sabemos que la palabra tumor es una palabra genérica que solo hace alusión a una estructura, a una masa. Y sabemos que los tumores pueden ser benignos o malignos. Entonces,
para nuestras pacientes y por supuesto también para nosotros, una de las cosas de suma importancia es determinar esa masa que estamos observando, qué tanto riesgo tiene de que pueda ser maligna. Y lógicamente, luego de estas condiciones, dirigir un tratamiento, que como también dije hace un momento, no necesariamente tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Los diagnósticos diferenciales de las masas anexiales en las mujeres, tenemos que considerar la siguiente posibilidad. Si la masa es de origen ginecológico, pudiera ser una masa ovárica, que es un grueso bastante grande de esta situación, pero también tenemos que considerar que pudiera ser extraginecológica, es decir, no necesariamente asociada a los anexos. En cuanto a las masas ováricas, las más frecuentes son los quistes fisiológicos, simples o hemorrágicos. Esto en la edad reproductiva es algo que vemos con mucha frecuencia y que ustedes, cuando mandan a una paciente a hacer un ultrasonido, muchas veces el hallazgo es incidental, es decir, es un estudio de rutina o un estudio dejado con otra motivación. Pero en el resultado del estudio, la persona que hizo el ultrasonido les reporta que encuentra un quiste. Pongamos un ejemplo, con mayor frecuencia un quiste que oscila entre los 3 y los 5 centímetros, de aspecto simple. Algunos se atreven incluso a poner quiste folicular. Eso es una condición que debemos tener muy en cuenta, porque es una de las que con mayor frecuencia, valga la redundancia, encontramos. Son quistes fisiológicos. Y aprovecho para decirles lo siguiente: si tenemos los elementos suficientes para considerar que esa estructura, ese quiste simple que nos describen, es de origen fisiológico o folicular, tenemos que tener la claridad que este tipo de quistes no necesita ningún tratamiento. Aquello de que a los quistes le vamos a dar anticonceptivos para que se deshagan, no existe. Eso es una condición que en algún momento se consideró, que todo quiste tendría que dársele 3 meses de anticonceptivos para poner al ovario en reposo y de esa manera conseguir que se resolvieran. El punto es el siguiente: los quistes fisiológicos se resuelven solos. A la vuelta de 2-3 meses habrán desaparecido. Los quistes neoplásicos, le den lo que le den, no se les va a resolver. Entonces, cabida para uso de anticonceptivos ante esto en realidad no existe. Diferente es que ustedes utilicen anticonceptivos porque como consecuencia, recordemos que un quiste funcional o fisiológico casi siempre está asociado a una condición de anovulación. La paciente no ovuló, el folículo no se rompió, siguió creciendo, excede los 30 milímetros, entonces se convierte en un quiste. Entonces, lógicamente, eso va a estar amarrado a una hemorragia disfuncional. Entonces, sí es válido que den anticonceptivos para manejar la hemorragia, no para deshacer el quiste. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro. Las otras masas frecuentemente encontradas son endometriomas, quistes tecaluteínicos, neoplasias benignas, malignas o borderline, y en el peor de los casos pueden incluso haber carcinomas metastásicos. Ahora, masas extraováricas, aquí podemos considerar las trompas, está el embarazo ectópico, que en toda paciente en edad reproductiva deben tenerlo en cuenta. No, pero mire, es que la paciente ya está esterilizada, con más razón. Recuerden que nada en la vida y en la medicina tenemos esa desgracia, entre comillas, trabajamos con estadísticas y nada es 100%. Significa entonces que una paciente esterilizada tiene una probabilidad sumamente baja de embarazarse, pero si se embaraza, tiene una probabilidad sumamente alta de que ese embarazo sea ectópico. ¿Ok? Entonces, toda paciente que está en edad reproductiva, aunque les diga que está esterilizada, no dejen de pensar en la posibilidad de un embarazo ectópico. Quistes paraováricos, quistes de inclusión peritoneal. Estos quistes de inclusión peritoneal se vuelven interesantes porque no son quistes verdaderos,
son pseudoquistes. Usualmente aparecen en pacientes que ya están histerectomizadas o que han sufrido eventos quirúrgicos previos y que como consecuencia de ello, durante el proceso de cicatrización se forman adherencias y esas adherencias empiezan a colectar líquido peritoneal y al hacer un estudio, en la imagen se ve una estructura, un quiste, pero luego la pasan a sala, entran y en lo que van abriendo desaparece, no encuentran nada. Entonces, a tomar en cuenta esa posibilidad también, dependiendo de la historia clínica de la paciente. Fibromas pediculados, es decir, no es una estructura anexial, es del útero. Abscesos diverticulares, esto ya no es ginecológico, absceso apendicular, cáncer de la trompa de Falopio, sumamente raro, pero es una posibilidad. Enfermedad inflamatoria o maligna, riñón pélvico. Riñón pélvico es algo bastante raro, que no se presenta con frecuencia. Yo habré visto uno o dos, y déjenme decirles que de entrada, cuando uno hace el ultrasonido, encuentra la estructura y hasta le parece que pudiera ser un ovario de aspecto poliquístico de gran tamaño. Mucho cuidado, es una posibilidad diagnóstica que debe también tomarse en cuenta y bueno, muchas veces la paciente ni lo sabe. Esta es una imagen sonográfica que lo que describe allí es un hematosalping, es decir, es la trompa llena de sangre que posteriormente al hacer la videolaparoscopía se evidencia esta estructura que probablemente corresponde a un embarazo ectópico. Esta también es una imagen anexial que corresponde a la trompa en la que se ve un cierto grado de heterogeneidad que también pudiera corresponder a un hematosalping o incluso a una condición de absceso también. Aquí es donde es importante considerar que los estudios por imágenes no son los que hacen el diagnóstico. El diagnóstico se hace integrando toda la información y la información inicia con la anamnesis, con la historia clínica, cosa que actualmente se está dejando en segundo lugar o en tercero o no se considera. Pero si recordamos, los principios médicos nos dicen que hasta un 80-90% del diagnóstico sale de la historia clínica. Entonces no tenemos que dejar eso, por favor, porque lo que vemos es esa tendencia cada vez mayor a que los estudios de gabinete, que solo son estudios o herramientas para apoyar una sospecha diagnóstica y que con esto se confirma o existe la posibilidad de descartarlo, a ellos les pasan la responsabilidad del diagnóstico. Entonces, ese es un punto muy importante. El ultrasonido dentro del contexto de la masa pélvica tiene un papel muy importante. Incluso algunas veces tiene mejor sensibilidad diagnóstica que estudios más avanzados como la tomografía. Hay cosas que con el ultrasonido se ven mejor. Entonces, cuando nos vamos a apoyar con un estudio de gabinete, lo primero que tenemos que pensar es en el ultrasonido, porque algunas veces si se tiene disponibilidad, pues ya quieren hacer una resonancia, pero eso es, en el orden, no es lo primero que tenemos que considerar. Veamos por grupos. Niñas y adolescentes. La posibilidad de que una masa anexial en una niña y adolescente tenga características de malignidad es de un 10 al 20%. Si se dan cuenta, no es un valor despreciable. Estamos hablando de casi 1 de cada 5 pudiera tener algún grado de malignidad. Esto lo menciono porque lógicamente la posibilidad de malignidad aumenta, y esto es en todo, en la medida la edad avanza. Entonces, pensar en que tenemos una niña con una masa anexial, lo menos probable es que sea maligna, sí, pero no olvidemos que sí existe un porcentaje presente en ella. Siempre traigo a cuenta una noticia que a mí me impresionó sobremanera y que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, sobre una jovencita que fue, de repente vieron que el abdomen empezó a crecer, 12 años me parece que tenía. Entonces lo primero que consideraron era que estaba embarazada y le tomaron una prueba de embarazo y la prueba de embarazo resultó positiva y entonces pues la niña, abdomen
que había crecido, prueba de embarazo positiva, fueron a traer al abuelito, porque estaba con él y lo acusaron de abuso, lo metieron preso. ¿Y qué pasó con la niña? Falleció después. Y resultó que lo que ella tenía era un cáncer de ovario. Ahora, lo más frecuente en este grupo etario son aquellos de células germinales. Y las células germinales estimulan la producción de gonadotropina. Entonces resultó de que lamentablemente solo se vio eso, pero no se hizo un estudio más adecuado y al final de cuentas fue un error diagnóstico tremendo. Por eso tenemos que considerar esas posibilidades. Ahora, en términos prácticos de morbilidad, el problema con las niñas es que el riesgo de torsión es bastante alto. Y muchas veces por esta condición y por este riesgo deben ser intervenidas. Esta es una imagen bastante característica en la que se ve el útero y esta estructura. Esto corresponde a un quiste de aspecto simple, un quiste de agua, dice la gente. Nosotros les tenemos que explicar, la estructura quística per se, estamos hablando de una estructura líquida. Por lo tanto, decir que es un quiste de agua significa, o es equivalente a decir salgo para afuera, subo para arriba. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Así que, de entrada consideramos una estructura con estas características simples, la posibilidad de malignidad está bastante reducida. En las mujeres premenopáusicas, que es el grupo más grande que tenemos y que vemos en nuestra consulta diaria, tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de las veces son estructuras benignas y que, lo que decía hace un momento, están asociadas a la función reproductiva. Pacientes anovulatorias que de repente hacen quistes funcionales o foliculares. Ese es un grueso bastante grande de pacientes que nos consultan con esta situación. Embarazo, recordemos siempre, embarazo ectópico debe tenerse en cuenta. Y bueno, las alteraciones de los ciclos menstruales. La mayoría, quistes foliculares y endometriomas. La incidencia de cáncer en este grupo, 1.8 a 2.2%, mucha más baja que en las niñas. El cáncer de ovario y de trompa de falopio en este grupo es menos probable. El riesgo de cáncer va aumentando, el de cáncer de ovario, con la edad. Esta es otra estructura, otra imagen donde se ve, este es tejido ovárico, este es ovario sano y aquí está, no está la medida acá, pero seguramente excede los 3 centímetros. Les hago énfasis en algo, en una paciente en edad reproductiva no existen quistes de ovario de 20 milímetros, de 25 milímetros, de 27 milímetros. Para que a ustedes a una estructura en el ovario le llamen quiste, debe medir 30 milímetros o más en edad reproductiva. Porque recordemos que el folículo dominante crece y cuando llega más o menos a los 20 milímetros en promedio, se rompe y de ahí sale el óvulo. Ahí ovula la paciente. Con un límite hasta de 25 milímetros. Si de repente ustedes encontraron un folículo de 28 milímetros, lo más probable es que no se rompió, pero no es un quiste. ¿Sí? Esa es la misma imagen vista por videolaparoscopía. Con la trompa, de lo que más frecuentemente vemos a nivel de trompa, dentro del marco de masa anexial, son los hidrosalping. Los hidrosalping, una de las situaciones que los originan con más frecuencia son las enfermedades pélvicas inflamatorias, no tratadas. Recordemos que es un proceso que desde vagina, cervix, asciende a endometrio y puede llegar a las trompas. Eso viene como consecuencia de mediadores proinflamatorios que generan exudado en la trompa. Desde el punto de vista de infertilidad tienen un valor muy alto.
por la incapacidad que tienen esas trompas para poder servir dentro del proceso de concepción. Esto es algo importante también. Cuando se hacen ultrasonidos, muchas veces esta estructura puede ser descrita como un quiste de ovario septado o un quiste de ovario de aspecto complejo. Digo mucho cuidado porque a veces lo que están viendo es una trompa y no un ovario con esas características que nos preocupan, que nos hacen hacer estudios y a considerar, amén de la condición de enfermedad pélvica inflamatoria, otras condiciones que están asociadas a que se formen hidrosalping, tenemos que considerar la esterilización quirúrgica. Porque si bien es cierto, las enfermedades pélvicas inflamatorias tienen un papel grande en esto, también los traumas en la trompa pueden generarlo. Entonces, cuando se da la esterilización, los segmentos de trompa, cualquiera de los dos, el proximal o el distal, puede generar una estructura de estas. Y la otra, que con frecuencia vemos, cuando no se quitan las trompas durante una histerectomía, es en pacientes ya histerectomizadas. Entonces, a considerar, si la paciente no tiene útero y nos describen algo como esto, o ya les voy a mostrar otras, lo más probable, o por lo menos lo que debemos tener en cuenta es que quizás sea la trompa. Por eso en términos generales se recomienda que durante la histerectomía sí se quiten las trompas. Teóricamente, una de las condiciones para considerar que es un hidrosalping es la presencia de septos incompletos. Esto hay que tener un poco de imaginación. Yo les digo a las pacientes, es como esos que hacen lo de globoflexia, que estiran la vejiga, la doblan. Entonces es algo similar a lo que estamos viendo acá. Es una trompa generalmente de aspecto tortuoso que genera estas imágenes, que algunas veces pueden ser imágenes bastante complejas y que realmente nos preocupan y nos hacen considerar otros diagnósticos. Aquí tenemos ya en la videolaparoscopía la trompa, está el ovario y parte del útero. Ahora, con el quiste paraturárico, perdón, esta ya es otra estructura. El quiste paraturárico, uno de los problemas es que puede presentar dolor pélvico y requieren vigilancia. El problema de los quistes paratubáricos es la torsión. En términos generales, los quistes paratubáricos, siempre y cuando no crezcan o no incrementen su tamaño de manera alarmante, puede no necesariamente hacerse nada, pues, o sea, nada quirúrgico, basta con la vigilancia. Pero resulta, y esto también deben tomarlo en cuenta, que cuando nosotros hacemos el ultrasonido, vemos la imagen del quiste y asumimos a priori que es el ovario. Y entonces lo describimos como un quiste de ovario. Luego están los que le dan anticonceptivos 3 meses y le mandan la ultra de control para ver si ya se le deshizo el quiste y ahí está. Ya les decía, no es necesario. Pero igual, si después de 3 meses la estructura persiste, lo más probable es que no sea funcional. Y entonces le pueden dar un compás de espera, no se resuelve y termina siendo intervenida. Y cuando se interviene nos damos cuenta que no era el ovario, era paratubárico. Entonces, para los que hacemos ultrasonido, es una recomendación que siempre hacemos. Cuando vemos una estructura quística anexial, no debemos pensar de entrada que es el ovario. Siempre tenemos que hacer el esfuerzo de buscar el ovario. Muchas veces lo encontramos y nos damos cuenta de que lo que vimos en realidad no es de ovario, sino paraovárica o paratubárica. Los abscesos tubováricos ya son masas anexiales que por imagen tienen un poquito de mayor complejidad. Como podrán ver acá, se ve una porción de la trompa y a nivel de ovario se ve esta estructura heterogénea que sonográficamente puede corresponder a sangre o a pus. Entonces aquí viene la parte también importante de la correlación, porque si alguien me pregunta, mire, ¿y cómo hacen en ultra para saber si la trompa lo que tiene es sangre? Un hematosalping,
o es pus, un piosalpin, pues realmente la imagen puede tener bastante similitud, pero ahí es donde aparece la parte clínica, prueba de embarazo, leucogramas alterados y todas las demás condiciones que puedan acompañar a un cuadro infeccioso o un cuadro asociado a un embarazo. El cáncer en las trompas es bastante raro, puede generar condiciones de dolor pélvico, sangrados posmenopáusicos, y lo que se observa básicamente, igual que en el hidro y en el piosalpin, son estructuras en forma de salchicha y una neovascularidad. Se ve, esta es una porción de la trompa y el contenido mucho más denso. Los endometriomas son bastante frecuentes. Los endometriomas son tumores generados a nivel de ovario por tejido ectópico endometrial, de la condición de endometriosis. Es un crecimiento ectópico del tejido endometrial, clínicamente se acompaña de dispareunia, dismenorrea, dolor pélvico. Recordemos que dependiendo de la afectación, así también será la sintomatología dentro del contexto de la endometriosis. Son quistes de chocolate y algo importante, porque ya lo vamos a revisar más adelante, el CA125, que es uno de los marcadores tumorales que más utilizamos, esta condición de endometriosis puede elevarlo. Este es un tumor quístico de contenido denso, con una imagen característica en vidrio esmerilado, así teóricamente está descrito, que puede corresponder a un endometrioma. El que les hace el ultrasonido no tiene la capacidad de decirles es un endometrioma. Y si se lo pone en el reporte, ustedes lo toman con precaución, porque el que hace el ultrasonido solo puede decir hay un tumor quístico denso que podría corresponder a un endometrioma. Así que la sustentación de ese diagnóstico siempre va a ser una probabilidad que al final puede ser confirmada por histopatología. Acuérdense que el ultrasonido no es una biopsia. Los teratomas es otro tipo de tumor muy frecuente en edad reproductiva. Los teratomas, recordemos que contienen elementos de las 3 capas germinales. Por eso es que son estructuras que pueden contener en su interior pelos, grasa, dientes, piel. Son tumores un poco feos realmente, pero el origen es simple, pues, y por eso es que puede aparecer cualquiera de esas estructuras. Ultrasonográficamente, una de las cosas que nos orienta mucho a considerar este diagnóstico son estas estructuras. La siguiente. Estas, que no es una papila ni es en sí un componente sólido, es algo que llamamos tapón dermoide, es sebo, grasa acumulada así de manera focal. Aquí también puede verse esa estructura. El problema con los teratomas es que existe histopatológicamente un teratoma maduro y un teratoma inmaduro. Entonces, sonográficamente no podemos tener la claridad de qué tipo de teratoma es. Por lo tanto, casi siempre se vuelve necesaria la excisión quirúrgica para corroborar. Sin embargo, dentro de las guías de manejo de este tipo de problemas está contenida la posibilidad de que se haga un manejo conservador o expectante. Se recomienda que si la estructura no es de gran tamaño y la paciente está asintomática, puede no ser obligatorio operarla, pero eso ya queda a consideración de cada quien, del clínico que vea a la paciente y por supuesto de las condiciones propias de la paciente. Los cistadenomas serosos y mucinosos es otro tumor que tiene la característica de ser tumores de tamaño bastante grande.
tienen crecimiento más rápido, tienen paredes delgadas, pueden medir entre 5 y 20 centímetros, son multiloculados, pero benignos en general. El problema de estos es el tamaño y el crecimiento rápido que puedan tener. Esta es una imagen sonográfica en la que podemos ver un cistoadenoma mucinoso corroborado posteriormente, en el cual se ve toda esta estructura enmarañada acá, que en realidad pudiera preocupar a muchos de que se tratara de una condición de malignidad. Como veíamos, otra de las posibilidades de una masa anexial es que realmente no sea anexial, sino como en este caso sea originada en el útero y estemos ante un fibroma pediculado. Esta es otra situación importante a considerar para los que hacemos ultrasonido. De repente podemos encontrar esta estructura y considerar que es un tumor sólido del ovario. Por tanto, vuelvo y repito la recomendación que hice hace un instante. Siempre que veamos una masa anexial, esforcémonos y tratemos de buscar el ovario, porque recordemos que, si bien es cierto, la mayoría van a corresponder a habrán muchos que no lo son. Y correlacionar lógicamente el cuadro clínico de la paciente. Usualmente cuando tenemos fibromas pediculados, tenemos pacientes ya con historia previa de miomatosis uterina, o que dentro del estudio mismo vemos miomas intramurales, submucosos, en cualquiera otra de las localizaciones. Esto lo traigo a cuenta a propósito. Es un ovario de aspecto poliquístico. Esto desde hace muchos años y a la fecha sigue siendo un dolor de cabeza diagnóstico. El problema es que la vox populi, coloquialmente, la gente ante este diagnóstico dice: tengo quistes en los ovarios. La mandan a hacer un estudio y la paciente dice: y ya no tengo los quistes, es que me están dando tratamiento para quistes. Entonces, solo recalcar y repetir: un quiste de ovario quiste folicular o una condición neoplásica, pero es algo estructural. Eso sí, amerita un seguimiento o un control para estar seguro si se resolvió, si no se resolvió, si sigue creciendo, si es necesario operarla, si no es necesario. Pero un diagnóstico de ovario de aspecto poliquístico, estoy hablando solo del ultrasonido, aspecto. Ustedes clínicamente confirman si realmente se trata de una paciente con ovario poliquístico, porque recuerden que el ultrasonido solo es un componente en el diagnóstico. Un paréntesis: no existe un diagnóstico de ovario poliquístico por ultra, exclusivo. Pueden ustedes tener una paciente delgada, sin ningún signo de androgenización, normorreica, que ha tenido los hijos cuando los ha planeado, pero alguien le hizo una ultra y le vio esta imagen y le puso ovarios de aspecto poliquístico y se etiqueta como tal. No es así, eso es un error que también debemos corregir. Pero el punto al que quiero aterrizar es: el ovario poliquístico es un problema de funcionamiento, ¿sí? Es una incapacidad del ovario de lograr madurar un folículo, llevarlo a 20 milímetros y que se rompe y que ovule. El problema es que no lo hace todos los meses. Por lo tanto, el mensaje, por favor, bien claro: ovario poliquístico es un problema de anovulación. De hecho, es la forma más frecuente de anovulación en nuestras pacientes. No es un problema estructural de un quiste. O les dicen: no, es que tenés bastantes quistes, pero chiquitos. Ya les dije, quiste 3 centímetros o más. Si no, es un folículo. Mujeres embarazadas, importante porque también se nos presenta, gracias a Dios, el uso generalizado del ultrasonido dentro del embarazo ha sido importante para diagnosticar masas anexiales asintomáticas. Del 0.2 al 2% de los embarazos pueden complicarse con una masa anexial
y del 1 al 6% de estas pueden ser malignas. La identificación de la masa anexial en el embarazo puede ser incidental en un ultrasonido obstétrico, durante un parto por cesárea o al producir síntomas posterior al embarazo en un parto vaginal previo. Aquí es bien importante el primer ultrasonido que se hace. Cuando hacemos el primer ultrasonido muchas veces solo nos enfocamos en ver al bebé. Está intrauterino, está vivo, calculamos la edad, corresponde con la menorrea, solo es uno, el cuello está cerrado y no vemos anexos. Entonces, para los que hacemos ultrasonido o los que van a hacer ultrasonido posteriormente, tengan en mente eso. Esa es una oportunidad de identificar una condición de estas. Esta es una gráfica en la que se describe, yo sé que no lo van a leer, pero la barra más grande corresponde a teratomas. Y la que sigue a quistes paratubáricos y luego quistes simples. Esa es la frecuencia mayor de masas anexiales embarazadas. De los quistes simples, el grupo que más predomina son los quistes de cuerpo lúteo. Entonces, volviendo a la recomendación anterior, vi una estructura quística de 3.5 4 centímetros de aspecto simple en un ovario. Tenía 8 semanas. Una posibilidad, si no lo veo en el ovario contralateral, es que sea un quiste de cuerpo lúteo, ¿verdad? Entonces, el seguimiento y probablemente después de las 12 semanas que ya la placenta se ha hecho cargo de todo el control hormonal del embarazo, eso va a resolver. Grave error que a alguien se le ocurra que tiene un tumor en el ovario quístico y que hay que operarla y le quitan el cuerpo lúteo, ¿sí? Quistes funcionales y de cuerpo lúteo, aproximadamente el 70% de estas resuelven a principio del segundo trimestre, generalmente menores de 5 centímetros, hasta un 10% de los que persisten durante el embarazo pueden ser malignos, esto es importante, sí, darle un seguimiento. La mitad son de origen epitelial y un tercio son germinales. El diagnóstico definitivo siempre va a ser histopatológico. Sin embargo, la frecuencia y características sonográficas, si son razonables, se podría prescindir del abordaje quirúrgico. Esta es una imagen que corresponde ya la pieza anatómica a un quiste de cuerpo lúteo. Quiero hacerles énfasis en algo. Lo hemorrágico no les debe asustar. De repente, quiste hemorrágico. Quiste de cuerpo lúteo hemorrágico. Lo hemorrágico solo es parte de un proceso interno de la estructura que ocasionó que hubiese acumulación de sangre dentro de él. Ahora, el lío sería clínico si se rompiera, porque lógicamente la sangre que está contenida irritaría el peritoneo y presentaría a la paciente una condición de abdomen agudo. Pero un quiste simple, funcional, un quiste simple, hemorrágico, funcional, los dos van a resolver. En las posmenopáusicas, que quizás son las que más nos preocupan, la prioridad es excluir la malignidad. La edad promedio de diagnóstico de cáncer anda alrededor de los 63 años y esta sí, la mayor parte va a requerir una evaluación quirúrgica. Los síntomas más frecuentes en estas pacientes son, la gran mayoría son síntomas abdominales, gastrointestinales, dolor, constitucionales, pérdida de peso, síntomas urinarios, y miren qué interesante, el porcentaje de síntomas menos frecuente es pélvico. Y entonces aquí está aquel grupo de pacientes que están pasando consulta por colitis, y nunca la derivaron al ginecólogo para que el ginecólogo también hiciera una revisión. Institucionalmente se manejan programas en los que existe atención integral a la mujer. Después de 40 años empiezan casi que de rutina a hacérsele al menos un ultrasonido anual. Ahí podría detectarse alguna condición de estas, pero aquellas pacientes que no están en esos programas pueden pasar desapercibidas y a la hora de hacerse el diagnóstico ya ser muy tarde. Esto es en relación a lo anterior, la frecuencia de los dolores, de los síntomas, perdón. Ahora, sonográficamente, ¿qué cosas nos alertan ante la posibilidad de que sea una estructura de origen maligno? La presencia de componente sólido, a menudo nodular o papilar.
Septas, las septas en sí no son condición de malignidad, pero sí despiertan sospechas si en promedio andan de 3 milímetros arriba. Que haya flujo Doppler en el componente sólido, este es un principio simple. Si hay flujo Doppler detectado intratumoral, significa que está siendo alimentado ese tumor y que por lo tanto estará creciendo de manera rápida. Ese es el punto. Presencia de ascitis y masas peritoneales, nódulos agrandados o adherencias intestinales. Ultrasonográficamente existen los criterios de IOTA para más o menos hacer una correlación en cuanto a la posibilidad de malignidad o no de una estructura. Los biomarcadores o marcadores tumorales, como le llamamos nosotros, son importantes en estas pacientes como para ir haciendo un despistaje de si hay malignidad o posibilidad de ella, o nos podemos quedar más tranquilos. El cáncer de ovario es la segunda causa de malignidad en Estados Unidos, y esto es importante, el más frecuente es el de tipo epitelial. Por eso es que el marcador que más utilizamos es el que detecta esta condición, que es el CA125. Es el que más uso tiene en el estudio de masa anexial, pero tiene una baja sensibilidad, particularmente en los estadios tempranos del cáncer. O sea, sí puede haber una estructura tumoral maligna, pero si es muy temprana, pueden estos valores no estar elevados. La especificidad es particularmente baja en pacientes premenopáusicas. Ya vimos una condición previa en la que el CA125 se puede elevar, como la endometriosis. El antígeno carcino embrionario, que es otro marcador, es una proteína normalmente encontrada en tejido embrionario y fetal y que al nacer queda una pequeña cantidad en colon. Eso significa que este también puede estar positivo por un cáncer no necesariamente de ovario. Disculpas por no se observa bien, entendería, pero solo para tener una idea, ¿qué condiciones pueden elevar el CA125? Condiciones ginecológicas malignas, el cáncer epitelial de ovario de trompa, cáncer endometrial, condiciones benignas, ojo, porque esto es importante, neoplasias benignas de ovario, quistes funcionales de ovario, endometriosis, síndrome de Meigs, adenomiosis, la misma miomatosis uterina que es tan frecuente también puede elevarlo, enfermedad pélvica inflamatoria, hiperestimulación ovárica, embarazo y la misma menstruación. Entonces, como podrán ver, por eso es que la especificidad es bastante baja en pacientes premenopáusicas. Ahora, condiciones no ginecológicas, cirrosis, ascitis, colitis, diverticulitis, absceso apendicular y otras. Otro tipo de cáncer, el de mama, de colon, hígado, vejiga, páncreas, pulmón y condiciones hematológicas. Este es un cuadro en el que, en resumidas cuentas, lo que tenemos que considerar es que existen diferentes tipos de cáncer en los que habrán diferentes marcadores para los cuales serán más específicos. De ahí que casi que a manera empírica, la mayoría de veces cuando estamos haciendo este estudio para cubrir todas las líneas epiteliales de donde se puede originar el cáncer, se deja el CA125, el antígeno carcino embrionario y la gonadotropina coriónica, que aunque en este grupo de pacientes estamos completamente alejados, porque como recordarán ese es más frecuente en niñas, existe esa posibilidad. Sin embargo, el que más se recomienda en pacientes posmenopáusicas sigue siendo el CA125, tomando en consideración todas estas posibilidades y variaciones que hayan. Ahora, la COU en su guía recomienda que las pacientes premenopáusicas, el CA125 para darle valor tendría que estar muy elevado. Usualmente se considera un valor arriba de 80 o de 100. Tendría que haber concomitantemente presencia de otras condiciones que nos hagan sospechar, como ascitis, evidencia de metástasis abdominal. Pero en la posmenopáusica, simplemente un valor elevado
que generalmente anda arriba de 35. Es decir, en una paciente posmenopáusica no necesitamos que el CA125 esté muy elevado para considerarlo sospechoso. Y las mismas condiciones de ascitis, masa pélvica, evidencia de metástasis abdominal. La siguiente. Esta es una pieza de patología de un cáncer de ovario. La siguiente. Sonográficamente se ve una estructura completamente irregular, con paredes mal definidas y con esta estructura sólida dentro de ella. Si aquí aplicáramos flujometría Doppler, veríamos una captación bastante grande por la misma condición de crecimiento que hay. Y yendo más allá, se valoran los índices de resistencia. Usualmente las estructuras en crecimiento rápido tienen índices de resistencia más bajos. Eso significa que los vasos que están dentro de ellas, la neovascularización, está con una gran capacidad de flujo, lo cual se evidencia en un crecimiento rápido de esta. Esta imagen la traigo a cuenta, bueno, son las 3 mujeres más importantes en mi vida, mi hija, mi esposa y mi mamá, pero consideré apropiado porque son diferentes etapas de la vida, diferentes edades, y lo que quiero que quede de mensaje es que esta condición de masa anexial, como dije al inicio, puede presentarse desde una recién nacida hasta una paciente ya mayor. Siempre tengámoslo en mente y siempre tratemos de manera sistemática de correlacionarlo con la clínica, estudios de gabinete y la epidemiología que haya para cada grupo etario. Gracias.